Amén. Bienvenidos nuevamente entonces a la clase del Pentateuco. Estamos en la tercera clase, hermanos. Voy a compartir pantalla para ya iniciar nuestras clases en lo que es la materia del Pentateuco del Seminario Teológico San Pablo. Para poder recordarles, entonces, hermanos, he asignado el cuestionario número 2. Me han entregado 3 personas, una a tiempo y 2 con entrega tardía, aunque mi hermano Limber ha sufrido un poquito, ¿no? Para entregar la tarea, pero ya, a ver, vamos a considerar que la entrega tardía no le disminuya las notas. Entonces, como pueden ver, hermanos, tarea que asigno y hay también hermanos que no están entregando la tarea, ¿no? Entonces, estoy considerando hasta mañana a las 2 de la tarde, entonces si son hermanos conocidos, puedan comunicarles, ya no por la misma nota vamos a reducir, ¿no? Lo que es el valor que corresponde. Amén. Hoy, hermanos, entonces vamos a iniciar con lo que es ya entrando al libro de Génesis, el primer libro del Pentateuco. Amén. Entonces, para ello vamos a tener 2 estudios en lo que es el libro de Génesis. Recuerden que Génesis está dividido en 2 secciones muy importantes. La primera corresponde el Génesis capítulo 1 al 11 y la segunda capítulo 12 al 50. Son 50 capítulos, hermanos, que contiene el libro de Génesis. Es amplio, así que vamos a ver este video explicativo. Y comentarles, hermanos, que voy a abrir subsalas de Zoom para que ustedes trabajen en grupo de 2. Entonces, cabalmente tengo a 4 estudiantes, van a hacerse grupos de 2. Ya enseguida voy a asignar. Después de que podamos, hermanos, ver este video explicativo, vamos a comentar, vamos a participar, vamos a también interactuar en cuanto la explicación de la primera parte de Génesis. Entonces, atentos, hermanos, vamos a entrar al video explicativo. ¿Me confirman si está con audio, hermanos? El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se ¿Está con audio, hermanos? ¿Pueden escuchar? Sí, pastor. Muy bien, entonces, adelante. divide en 2 partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11, que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50, que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas 2 partes son conectadas por una historia como una bisagra, al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia. El libro comienza con Dios, interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Dios hace unas criaturas llamadas humanos o Adán en hebreo. Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar desde el cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte, porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa.
La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí, la historia se detiene. Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a la derrota y a morder el polvo. Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, lo cual suena como unas noticias maravillosas, pero esta victoria vendrá con un precio, porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido. Pero en el flujo de la historia, hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han rebelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos. Pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora, todos los aspectos de sus vidas juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. Los capítulos del 3 al 11 trazan la onda expansiva de la rebelión y de las relaciones humanas, fracturándose a todos los niveles. Hay una historia acerca de dos hermanos, Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que quiere asesinarlo. Dios le advierte que no ceda a la tentación, pero él lo asesina en el campo. Luego Caín va y construye una ciudad donde reina la violencia y la opresión. Esto es representado en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Las está acumulando como una propiedad. Y luego empieza a cantar una corta canción acerca de cómo él es aún más violento y vengativo de lo que fue Caín. Después se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos, o podría referirse a reyes antiguos, quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron, y procrearon a los Nephilim, estos grandes guerreros de antaño. Cualesquiera de los dos significados que sea cierto, el punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno y se están arruinando los unos a los otros. Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero Él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia. Él lo comisiona como a un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas. Pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborracha y termina completamente sin sentido. Y luego Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo. Conduce a la fundación de la ciudad de Babilonia. Los pueblos de la antigua Mesopotamia se reúnen en torno a una nueva tecnología que han descubierto, el ladrillo. Pueden hacer ciudades y torres más grandes y más rápido de lo que nadie jamás las ha hecho. Ellos quieren construir una nueva especie de torre que llegará hasta los dioses y les hará un gran nombre. Es una imagen de la rebelión y la arrogancia humanas. Es la rebelión del jardín en gran escala. Dios humilla su orgullo y los dispersa.
Este es un grupo diverso de historias, pero todas están desarrollando el mismo punto básico. Estas historias están declarando que vivimos en un mundo bueno, el cual hemos convertido en malo, y que hemos elegido definir el bien y el mal por nosotros mismos. Todos contribuimos a este mundo de relaciones rotas, que llevan al conflicto, a la violencia y finalmente a la muerte. Pero hay esperanza. Dios prometió que un día un descendiente de los humanos vendría, el vencedor herido, quien derrotará el mal en su raíz. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo. Así que la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia, la bisagra, ofrece esta respuesta. Por ahora, de esto es que trata Génesis del 1 al 11. Muy bien, hermanos, ¿están ahí? Ok, esta primera parte del Génesis, como ustedes han podido ver, básicamente se resalta, resalta la importancia acerca de lo que es la creación de Dios en cuanto al hombre, ¿no? Dios puso a Adán y Eva como gobernadores de esta tierra, administradores, ya que en ellos es reflejado la imagen y semejanza de nuestro Dios, ¿no? Es una verdad muy clara que debemos entender, ya en la cual Dios da una cierta responsabilidad grande a ellos, ¿no? Desde Adán, que le dice que su primera responsabilidad es cuidar, labrar y poner nombre a los animales. Viendo la soledad de Adán, Dios le crea a la mujer, que es hueso de su hueso, de Adán dice, ¿no? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces será llamada varona, dice, ¿no? Eh, Ustedes sabían también, hermanos, que el diablo, Satanás, Lucifer, hasta algunos lo mencionan como el ángel, que fue el brazo derecho de Dios, fue aquel momento en la cual este ángel que quiso ser igual que Dios, es más, quiso sentarse en el lugar de Dios, el cual nos cuenta el libro de los profetas mayores que cayó del cielo y con todos sus seguidores, el cual perdió todo lo que es los beneficios que tenía al estar juntamente con Dios, ¿no? Como su ángel favorito al brazo derecho. Entonces, ¿qué es lo que él buscaba? Adueñarse de la tierra y quitarle lo que es la cobertura que Dios le dio a Adán. ¿Cómo lo iba a conseguir? A través de la serpiente, ¿no? El cual, como ustedes saben, hermanos, el diablo conoce también la Biblia y el conocedor de la palabra del Señor es capaz de poder torcer las escrituras según a su parecer y conveniencia. Entonces, es así como la serpiente le dice, ¿no? Con que Dios ha dicho que no comieres de ese fruto, ¿no? Y dijo Adán, sí, porque ciertamente el día que vamos a comer, vamos a morir. Entonces, ¿cómo lo tergiversa la serpiente, que es el instrumento de Satanás? No, no van a morir, que el día que ustedes coman del fruto serán abiertos sus ojos, dice. No, porque el nombre del árbol de la ciencia del bien y del mal tenía ese propósito, ¿no? De poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, la primera víctima es Eva, luego Adán, ¿no? Y ahí viene también lo que después es la culpa del pecado, que tiene dos consecuencias muy claras, ¿no? Uno, trae vergüenza el pecado. Dos, la muerte, ¿no? La muerte espiritual. Y como podemos ver aquí, es la muerte física después, porque el hombre tenía que vivir como un ser inmortal, pero Dios lo sacó del jardín de Edén y dijo, no, hay que sacarlo del jardín antes de que pueda comer del otro fruto que es del árbol de la vida, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, hermano, si hubiera comido, después de haber comido el fruto del árbol de ciencia del bien y del mal, hubiera pasado a comer el árbol de lo que es de la vida, ¿no? Lo que hubiera pasado, hermano, es que hubiera vivido el Adán y Eva en una vida pecaminosa para siempre, porque ese árbol, hermano, simbolizaba la vida eterna. Entonces, en los planes de Dios, Él
él dijo que es mejor que lo saquemos, ¿no? Que lo saquemos del jardín del Edén. Y aparte las consecuencias y que Dios declara, ¿no? A la serpiente que será una criatura que se arrastrará y comerá polvo, ¿no? De la tierra. Y la promesa mesiánica en Génesis 3:15 dice, ¿no? De la descendencia de la serpiente no se llevarán bien con la descendencia de la mujer. De la descendencia de la mujer, dice, nacerá un Salvador, el cual le dará un golpe certero en la cabeza, pero asimismo de la descendencia de la serpiente le herirá en el calcañares. O sea que no será una victoria total, sino que, como hemos visto en el video, será una victoria donde el Salvador también sufrirá heridas, pero al final vencerá, ¿no? Entonces, hermanos, como vuelvo a encaminarme, las consecuencias del pecado es que Dios establece uno a la serpiente, ¿no? Que no será un animal bien recibido por la generación de los hombres, pero asimismo vienen las consecuencias del pecado a la mujer. Con dolor darás a luz hijos y el deseo será de tu marido, dice a la mujer. Y al hombre, por causa de tú pecaste y desobedeciste, maldita será la tierra, dice. Ella producirá espinos y cardos y con el sudor de tu frente comerás. Entonces, no quiere decir, hermanos, quiero explicar esto, que el trabajo es consecuencia del pecado. El trabajo ya existía, ¿no? Ya Dios le dio responsabilidad a Adán y a su, bueno, esposa, vamos a decir, a Eva, el poder administrar bien la creación del Señor, la tierra. Pero ya con el ingreso de lo que es el pecado, el trabajo se duplicó, se triplicó de una manera en la cual es difícil, ¿no? Entonces, hasta hoy en día, en la actualidad, hermanos, es complicado, ¿no? El poder trabajar y llevar el sustento. Tenemos que sudar la gota gorda, como se dice, ¿no? Ningún trabajo es menos que el otro, requiere sí o sí un esfuerzo. Entonces, he ahí, hermanos, ¿no? Las consecuencias del pecado. Trae también consecuencias trágicas, ¿sí? Ahora, sigamos con lo que es la historia de Génesis. Ya el pecado había ingresado. Adán y Eva tuvieron hijos. Ustedes vieron, ¿no? Caín y Abel. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Otra de las consecuencias del pecado es la envidia, ¿no? El celo, los celos, perdón. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? Que Abel era un hombre entregado al Señor, pero Caín era un hombre egoísta, celoso, que no quería que competencia, siempre quería ser el que resalte, ¿no? De la descendencia de Caín viene también lo que es Lamec, que hemos podido ver, un hombre que se enorgullecía de tener varias mujeres. Y de ahí misma, esa misma línea viene, hermanos, lo que viene después la tendencia en la Torre de Babel, ¿no? Nimrod, un hombre que quería alcanzar a Dios, ¿no? El poder jactarse y decir, tengo un liderazgo y puedo llamar a muchos de mis amigos, a muchos de mi parentela, parientes, para construir la torre y llegar hasta donde Dios está, ¿no? Entonces, el propósito de la Torre de Babel, tal vez no está aquí en el video explicativo, no, era de poder llegar hasta donde Dios está, tener esa unidad, y por eso cuando Dios dice, no, no ahora mira a esa gente, todos piensan igual, todos actúan igual, es más, se comunican con un mismo idioma. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, ¿no? Dios ahí hablando con el Espíritu Santo y Jesús, porque es la Trinidad, hermanos, porque cuando dice, ¿qué hacemos? Nos da a entender de que no es solamente una persona, sino son más de una persona. Entonces, bajemos, dice, y conjundamos en diferentes idiomas para que no se puedan entender y puedan irse a diferentes lugares de la tierra. Algunos historiadores y teólogos dicen que desde ahí fue el inicio de diferentes culturas, naciones en la cual las personas fueron, según el idioma, ¿no? Juntándose en grupos pequeños para irse a un determinado lugar de la tierra, ¿no? Entonces el pecado, hermanos, ha ido incrementando, ha ido teniendo una forma en la cual el diablo consiguió, ¿no? El poder contaminar al hombre. No, el único varón que fue digno, dice, ¿no? El que alcanzó
el favor del Señor, ahí podemos ver en la historia de Génesis, fue Enoc, ¿no? Que caminó conforme al corazón del Señor y que fue un hombre íntegro, ¿no? De ahí viene lo que es también otro hombre que menciona, está dentro de los libros poéticos, se me fue el nombre, Job, Job, ¿no? Un hombre que, como dice, ¿no? Ahí algunos predicadores lo toman a modo de gracia y este hombre es Dante Gebel, ¿no? En un tono argentino le dice, ¿no? Que cuando Satanás da rondas en el mundo, ingresa a la presencia del Señor y Dios le dice, ¿no? ¿Te has fijado en mi siervo, que es Job, íntegro varón, que no ofende ni en pensamiento ni en palabra? Y Satanás lo desafía y lo dice, claro, pues, ¿no? Como siempre es la atribución de él, el poder sembrar la duda, la desconfianza. Él es así porque tiene todos los bienes que tú le das, pero a ver, quítale si no te maldice, ¿no? Y ahí viene la parte del relato de lo que es el inicio de Job, el cómo es probado, ¿no? En la parte de quitarle los bienes, la parte de lo que es quitarle los hijos, incluso la salud, y aún así este varón se mantiene íntegro. Luego podemos ver dentro de la historia de los patriarcas, porque son personas reconocidas, ahí vemos, ¿no? Lo que es también a Noé, pero pese a ello, el hombre, aunque fuese íntegro delante del Señor, siempre tiene que ofender en alguna manera al Señor, porque la genética, hermanos, ha cambiado en cuanto el pecado ha ingresado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, desde Adán hasta donde conocemos la historia en el Antiguo Testamento, todos tienen una tendencia de cometer alguna falta, algún pecado, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de Noé? Varón que obedeció, construyó el arca, ¿no? Toda su familia fue bendecida por él y fueron rescatados los animales también de dos en dos, ¿no? Macho y hembra ingresaron al arca y al arca de Noé, fueron rescatados 40 días a la mar, que finalmente después vieron lo que es tierra firme. ¿Cuál fue la equivocación de Noé? El poder celebrar hasta el extremo, ¿no? El poder embriagarse. Y la historia nos dice en Génesis, ¿no? Que él estuvo desnudo, ¿no? Y uno de los nietos fue el cual lo vio, ¿no? El cual observó al abuelo, ¿no? Y uno de los hijos también, ¿no? Entonces, ¿cuántos hijos tuvo Noé? Sem, Jafet y... ¿Quién se acuerda del otro? A ver, pregunta que puedo otorgar un puntaje. 3 hijos tuvo Noé. Sem, ¿cuál es el otro? Cam Cam, Cam y Jafet. Jafet. ¿Cuál de los 3 habrá visto a Noé desnudo y el cual a modo de burla no, se mofó de él, de la condición que él estaba? ¿Quién se acuerda? ¿Sem? No. ¿Cam? Sí. Sí, correcto, ¿no? ¿Quién dijo sí? Le anoto. Reconozco la voz, a ver, dígame. Alfredo. Hermano Alfredo, muy bien, 5 puntos más. ¿Ya? Entonces fue Cam. Y su hijo, que también viene la generación, el cual es la nación de Canaán. ¿Ya? Entonces se hizo burla, se mofó, y en los comentarios que ustedes pueden ver, incluso llegó a tener, dice, deseos impuros de homosexualidad, ¿no? Entonces el pecado ya estaba ingresando en su punto más alto ahí. Noé fue el que dio lugar a esto, embriagándose, como dije, ¿no? Al punto de poder celebrar y poder dar honra al Señor, pero ahí se equivocó, ¿no? Entonces Noé lanza lo que es la maldición, guiado por lo que es el Espíritu de Dios, el cual le dice, ¿no? Que ellos serán los siervos de sus hermanos, ¿no? Y justamente, ¿no? Ya podemos ver más adelante en el libro de Josué, Canaán es conquistado por la descendencia de Sem, ¿no? Por los hebreos que hemos visto en algún momento y lo he mencionado, ¿no? Fueron conquistados por lo que es la genealogía de Sem. A Canaán se le dio tiempo para que se arrepintiera, el tiempo que duró la esclavitud en cual los hebreos estuvieron en Egipto, pero no quisieron cambiar su actitud. Entonces, desde ahí viene, hermanos, lo que es la historia, la genealogía.
Luego, hermanos, vamos a ir avanzando, ¿no? De la descendencia, si hablamos en lo que es el panorama bíblico, de la descendencia de Sem, aunque ya lo mencioné, viene lo que es la línea de los hebreos. De la descendencia de Cam viene la línea de los cananeos. Y de la descendencia del hijo de Noé, que es Jafet, viene lo que es las naciones gentiles, egipcios y otros más, ¿no? ¿Cómo es la historia, hermanos? Que todo tiene propósito en los planes de Dios. Nada es algo que pueda suceder por coincidencia o casualidad o suerte, ¿no? Todo tiene propósito. Cuando ya, hermanos, vemos lo que es la historia de Noé y los hijos, viene un hombre a destacar dentro de lo que es los patriarcas. Viene ahí el llamado de Abraham, el cual vivía en Ur de los Caldeos, una nación pagana, una nación idólatra, que todo tenían Dios, ¿no? Dios de la fertilidad, Dios de la cosecha, Dios de la siembra, Dios del amor, etcétera, etcétera. Y aún Dios vio a un hombre que era diferente, Abraham. Entonces Dios hace el llamado y el cual desde ahí, hermanos, sabemos que Abraham era el nombre que significa Padre enaltecido. Dios lo llama y Abraham escucha y sale de su tierra y con todo ello sus siervos, ¿no? Hacia la tierra donde él tal vez no sabía. Este era un hombre tal vez ejemplar, digno de poder ser mencionado dentro de los héroes de la fe en el libro de Hebreos. Pero ¿cuál fue su error? El poder negar frente al faraón que Sara era su esposa, porque todo aquel que tenía una hermosa mujer, prácticamente el faraón lo iba a matar. Entonces Abraham pensó y dijo, no voy a decir que es mi esposa, sino voy a decir que es mi hermana. Error garrafal, el cual le trajo maldición al mismo faraón, porque no se podía, según la costumbre en ese tiempo, quitar la mujer a un hombre que vivía, ¿no? Entonces, que el faraón le dice, ¿qué me has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿No? Me he enfermado por la causa, entonces sal de mis tierras y lleva a tu mujer, porque esta maldición, porque él prácticamente él estaba enfermo, ¿no? A punto de poder morir. Pero cuando se da cuenta, entonces Abraham se arrepiente y reconoce y declara frente al faraón que no es su hermana, es su esposa, ¿no? Luego la historia, hermanos, podemos ir viendo en un pantallazo como lo estoy relatando, que antes de ingresar a donde estaba destinado a la tierra, o antes de que Abraham pueda lograr el propósito, claro, había muchas promesas también, decide separarse de su sobrino, ¿no? Porque tenía problemas entre pastores. Entonces, ¿cuál es lo más importante aquí? Que a veces es mejor hablar con lo que es un ser cercano y el poder dejar las cosas claras, ¿no? Y Abraham fue un ejemplo de ello, ¿no? Le dijo, ¿no? Mira, tenemos este problema entre los pastores. Creo que vamos a tener que separarnos. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas al norte, yo iré al sur. Si tú vas al este, yo iré al oeste. Elige, le dijo Abraham a su sobrino. ¿Y cuál fue la elección de Lot? Las tierras de Sodoma y Gomorra, que en ese tiempo, hermanos, era pues una tierra fértil. Así que Lot, ni tonto ni necio, eligió lo mejor. Y bueno, a Abraham le tocó elegir, perdón, aquello que tal vez quedaba en segundo plano. Y ya sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, una nación en la cual tal vez en algún tiempo alcanzó la misericordia de Dios, pero la maldad se aumentó a extremos. Y si lo traemos en el contexto actual, hermanos, en este tiempo, dice, antes de que suceda el fin, antes de que venga el Señor, la gente se entregará como Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? El pecado estaba en el lugar, en lo más cúspide, ¿no? Donde ya no había temor de poder tener relaciones íntimas, ya sea con cualquier persona o animal, ya eras demasiado, ¿no? Entonces Dios decide emitir un juicio, pero ahí Abraham intercede, ¿no? Si hubiera 10, si hubiera 5, uno dice, ¿no? Intercede y clama al Señor para que no destruya. Por ese uno, dice, ¿no? Hablando de su sobrino para que pueda alcanzar ese favor del Señor. Pero aún así, hermanos, alcanzando el favor del Señor, saben ustedes que la historia, una vez rescatado, bueno, perdió a la esposa Lot porque miró atrás, así que mucho cuidado con mirar atrás, hermano, ni para tomar impulso, dice, ¿no?
En ese tiempo, claro, no se va a convertir en sal, ¿no? Sino que esa es una simbología de que todo aquel que retrocede, ¿no? Incluso lo menciona el Nuevo Testamento, ¿no? Y es dura la comparación que hace, ¿no? Es como un perro que vuelve de lo que ha vomitado a volvérselo a comer. Entonces, eso más o menos va comparando, ¿no? Todo aquel que va volviendo atrás, que tiene tal vez la intención de retroceder o volver a su vida anterior, viene esa comparación horrible, ¿no? Pero sabían, vuelvo a decir, ¿no? ¿Sabían ustedes que Lot, una vez que huyó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, estaba con sus hijas? Y sus hijas, ¿no? Aprovechando la tristeza y la embriaguez, porque Lot se embriagó, no está esto en la Biblia, pero es un comentario que menciona, que puede o no puede suceder o puede ser cierto, pero nos cuenta que sus hijas mismas tuvieron relaciones íntimas con su propio padre y que de ahí nació otra nación, ¿no? Entonces, el pecado, hermanos, aquí voy a resaltar, tiene consecuencias desastrosas, ¿no? Y nos va mostrando el Génesis, que es el principio de todo, en este caso el principio del pecado y las consecuencias que tiene. Pero ojo, que también Dios tiene planes buenos y que levanta hombres íntegros. Después de Abraham, levanta Isaac. Isaac conoce a Rebeca, tiene 2 hijos, pero de los 2 hijos que no se llevaban bien, hay problemas, pero Dios tiene planes. Y Jacob, uno de los suplantadores y engañadores, cansado de esa vida, decide luchar con el ángel del Señor y que Dios le cambie el nombre y que pueda ser bendito, ¿no? El luchar con Dios no quiere decir que yo me voy a ir en contra de Dios, sino quiere decir que voy a perseverar en lo que es la comunión con Él hasta que Dios me bendiga, ¿no? Y que pueda también alcanzar las bendiciones, porque la palabra dice, si guardares la palabra y si obedecieres y le pones en práctica, Deuteronomio, ¿no? Las bendiciones, dice, te alcanzarán. Entonces, eso es lo que estaba mostrándonos Jacob cuando luchó con el ángel del Señor. Cámbiame el nombre, bendíceme, porque él estaba cansado de ser un suplantador. Entonces, él fue bendecido, ¿no? Con 12 hijos y el hijo más querido, José, fue el gobernador, el cual da también el lugar al propósito del Señor para que su pueblo pueda ingresar y no muera en la hambruna que sucedió en ese tiempo, ¿no? Entonces, ustedes saben la historia que después de ello Israel vivió, bueno, los hebreos vivieron bien hasta cuando el faraón olvidó aquel pacto que hizo, aquel favor que hizo con los hijos de Jacob. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Creo que hablé demasiado. ¿Quiénes están? A ver. Bien, entonces, hermana Giovanna se ha incorporado. Sí, adelante. Pastor, una preguntita. Tenía una duda porque, bueno, estaba averiguando. El árbol prohibido, que específicamente nosotros llamamos la manzana, ¿no? ¿Qué planta era ese? Ese es lo que nos puso en duda el pastor el domingo. Si vamos al Antiguo Testamento, si podemos ir viendo nuestra Biblia, hermanos, a ver, vamos buscando. No menciona en específico un fruto, ¿no? Como por decir, no menciona, no No dice menciona. es manzana, o es piña, o es naranja, no, no menciona, sino dice el fruto. Pueden ser variedades de fruto, y yo no me animaría a decir que realmente es la manzana, ¿no? Por eso. Ya prácticamente tal vez nos han adoctrinado, ¿no? Con algunas series de que es manzana, de que tal vez algunos dicen fueron manga, de acuerdo al lugar tal vez, ¿no? Pero yo no me animaría a decir que es de verdad, hermanos, y ninguno de ustedes le anima a que usted diga con certeza, ¿no? De que es la manzana. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, a ver, dice, si vamos conmigo, por favor, capítulo 2, versículos 20, dice, capítulo 2 de Génesis, versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no salió ayuda idónea, ¿no? Entonces,
De ahí va buscando el capítulo 3. Aquí está, ahí está. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, aquí, hermanos, no está diciendo, pero de la manzana de ese fruto no comerás, sino está diciendo, pero del fruto del árbol. Entonces, no sabemos, hermano, a ciencia cierta, como vuelvo a decir, si era manzana, sandía, piña, manga, achachairú, tal vez. No dice, sino dice fruto, fruto. Entonces, puede haber variedades. Y eso, hermanos, tal vez en la clase de hermenéutica, no sé quiénes están pasando, yo le animaría a que tal vez el maestro pueda interpretar ahí y pueda hacer una exégesis y pueda detallar qué fruto realmente ha sido esto. Mi compromiso, hermanos, para el día miércoles voy a investigar qué fruto realmente se refiere. Tal vez hay un detallado de fruto o, como vuelvo a decir, variedad que ni sabemos nosotros. Y eso, hermanos, como dice Pablo, no nos dediquemos a buscar cosas que no entendemos, sino preocupémonos en las palabras y citas bíblicas que sí entendemos y que Dios nos dice que pongamos en práctica, ¿ya? Pero buena la pregunta, hermano Eduardo, así que no sé ese pastor, no sé si se animó y fue tan claro el decir y fue manzana, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? No, no dijo manzana, sí, pero nos puso en duda por eso. ¿Qué era? Dijo. Y yo empecé a buscar y no pude, digamos, tampoco pude pillar, ¿no? Claro, No no, es que en no hay. específico, no hay Sí, sí, qué fruta. sí, hermano, no hay. Muy bien. Ok, Bueno, pues gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? No, pastor, simplemente lo que acaba de decir, que a veces que uno cuando se pone a pensar mucho, no puede llegar a una conclusión, pero como dice, lo que uno no puede imaginarse, es mejor confiar nomás en la palabra, ¿no? Eso a mí me ha ayudado mucho, la verdad, en lo que es la teología y las dos posturas, calvinismo y arminianismo. Hubo una época en la que me puse a investigar tanto, en que uno a veces es como decir, si qué fue primero o el huevo o la gallina, y al final de cuentas ya me puse a orar y uno se da cuenta que lo que vale es el amor y la soberanía de Dios, digamos, ¿no? Que hay cosas que realmente nosotros los humanos no podemos entender, pero con la gracia de Dios, digamos, y el amor que tenemos, nos va a ayudar. Eso me ha ayudado bastante lo que acaba de decir, pastor. Sí, mi hermano, mire, yo prácticamente he quemado mis pestañas. Ya no se puede decir que son patas de gallo, sino patas de ganso. Realmente hemos estudiado todo y aún me sigue faltando y nos va a seguir faltando el poder entender lo que es la palabra del Señor. Pero como lo dije hace rato, no nos preocupemos ni nos afanemos en cosas que no entendemos o tal vez hacer decir a la palabra algo que no es, sino demos prioridad y estemos preocupados en lo que sí entendemos y no lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Entonces, tal vez el domingo hablé bastante de los dones y algunos de los hermanos me pueden decir, pero otra vez con los dones. Sí, y hasta que no lo pongan en práctica, hay que seguir enseñando porque se olvidan. Y hay que seguir recordando. Y hay que seguir insistiendo hasta que lo pongan en práctica, ¿no? Entonces, no puedo tal vez decir, como usted dijo, hermano, en las corrientes teológicas de Arminio y Calvino, voy a entrar en debate y voy a entrar en una pérdida de tiempo. Al final, yo lo enseñé lo que es teología, hermano, pero al final he llegado a la conclusión de que sí, Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Somos benditos porque tenemos salvación, somos justos, hemos sido redimidos, santificados, tenemos los frutos del Espíritu Santo, los dones, talentos,
nos mantenemos en consagración, en santidad, pero no puedo descuidar, como le dije, ¿no? Tan grande regalo que he recibido, debo cuidarlo, debo valorar, tener ese valor, ¿no? Tomarlo en cuenta y decir que Cristo pagó por mí un gran precio y yo no lo puedo echar por el piso y decir, bueno, no importa si vuelvo atrás y luego me arrepiento como el hijo pródigo, no, es que sí importa. No, es que no es lo mismo. Una vez que perdés el testimonio, ya no es lo mismo para las personas. Así que hay que cuidarlo, ¿no? Y solamente Dios sabe, hermanos, bueno, también nuestra seguridad. Al final, Él dirá si alcanzamos la salvación y estamos con Él, pero yo voy a estar seguro de que el Señor sí me va a llevar a su presencia. No puedo perder esa seguridad. Pero tampoco puedo ir en contra de la soberanía de Dios. Esa es la atribución que en teología se habla bastante, de que Dios es el último en decir sí o no, ¿no? Y yo espero con esa seguridad. Entonces, hermanos, avancemos con este tiempo de poder estudiar. Yo siempre he sido analítico y poder pensar y autoevaluarnos y decir, ¿qué hice hasta este tiempo? ¿No? ¿Cuánto tiempo he estado sin Dios? ¿Cuánto tiempo no he trabajado? Esto que estoy aprendiendo, por ejemplo, ¿de qué me sirve? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué lecciones traigo? ¿Cómo puedo crecer? ¿Qué más puedo hacer? Entonces, hermanos, todo lo que hoy estamos estudiando, yo quisiera que usted lo pueda ver una y otra vez. Y quisiera que lo tenga en su mente y pueda ver cómo el pecado ingresó, qué personas participaron, qué eventos sucedieron. ¿Será que en Génesis hay personas perfectas? ¿Será que hay alguien que se parece a Jesús? ¿O solamente Jesús es el que nos mostró lo que es el cumplimiento de la ley y nos mostró cómo debemos ponerlo en práctica? No de una manera en la cual el Nuevo Testamento nos mostró los fariseos o los saduceos, sino cómo Jesús lo puso en práctica. Entonces, hermanos, este libro es muy importante entenderlo, como le dije la anterior semana o las clases anteriores, es el fundamento para que sea el punto de partida y sobre esto se edifique, hermanos, todo lo que es las columnas, lo que es las paredes de su conocimiento y su formación. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener un descanso de 10 minutos, ¿está bien, hermanos? Amén. Tiempo para ir a tomar un café, un capuchino, ir a la plaza, ir al cine, tal vez un viaje a La Paz y volvemos, ¿no? Entonces, suficiente tiempo, hermanos. Amén. Muy bien, entonces son las 9. A las 9:10 vamos a retornar. Bueno, me estoy adelantando un poquito, ¿ya? Es que a veces no todo es exacto, ¿no? Hermanos, entonces 9:10 retornamos. Amén. 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 Tómense un descanso. Vamos a poner pausa. Ok, después de haber todo lo que es la primera parte del Génesis, pueden ver mi pantalla, hermano, ¿no? Sí, pastor. Ya, vamos a continuar con la segunda pastor. parte del Génesis a través de este video, en la cual ilustra bastante, ¿no? Todo lo que es el contenido. A ver, prestemos atención, hermanos. ¿Me confirman si se escucha el audio? El libro de Génesis. En el primer video vimos cómo ¿Se escucha, hermanos? Sí, pastor, se Sí, escucha. se escucha. Muy bien, los dejo entonces. los capítulos del 1 al 11 establecen la narrativa básica de la Biblia. Dios ha creado todas las cosas y hace a los humanos a su imagen para gobernar la tierra a su nombre. Los humanos eligen el pecado y la rebelión. Así que el mundo se sale de control hacia la violencia y la muerte, llevando a la rebelión y dispersión de la gente en Babilonia. A partir de esa dispersión en Babilonia, el autor traza la genealogía de una sola familia, que eventualmente lleva a un hombre llamado Abraham, luego conocido como Abraham. La promesa de Dios a Abraham al inicio del capítulo 12 abre todo un nuevo movimiento en la historia. Dios llama a Abraham a que deje su hogar e ir hacia la tierra de Canaán, la cual Dios dice que un día será suya. En esa tierra, Dios promete hacer de Abraham una gran nación.
hacer grande su nombre y bendecirlo. Estas promesas están conectadas con las primeras partes del libro. Babilonia había intentado arrogantemente hacerse un nombre grande para sí misma, y eso no salió nada bien. Pero Dios, en su generosidad, va a investir con un gran nombre a este don nadie, Abraham. La bendición de Dios a Abraham hace eco de la bendición original que Dios le dio a la humanidad en el principio. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios va a bendecir a Abraham y su familia? La última frase de la promesa de Dios deja esto en claro: para que todas las familias de la tierra alcancen la bendición de Dios a través de ti. Esto es clave para entender el resto de la historia bíblica. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Esta es la razón por la cual el resto de la historia del Antiguo Testamento va a enfocarse solo en esta familia, eventualmente llamada el pueblo de Israel. Esta es también la razón por la que más tarde Israel será llamado un reino de sacerdotes en el monte Sinaí. Dios quiere usarlos para mostrarle a todas las otras naciones cómo es Él. En última instancia, esta promesa recogida más tarde por los profetas y poetas bíblicos que dicen que su cumplimiento vendrá a través del rey mesiánico de Israel, cuyo reino traerá justicia y paz a todas las naciones. En este punto de la historia, nada de esto está claro. Solo tienes que seguir leyendo y ver cómo se desarrolla la promesa. El resto del libro se concentra en Abraham y su familia. Primero en Abraham mismo, luego en su hijo Isaac y luego en el hijo de este, Jacob, y posteriormente en los 12 hijos de Jacob. Estas historias sobre cada generación están unidas por dos temas principales. Primero, cada generación de la familia de Abraham está marcada por un repetido fracaso. Ellos siguen tomando decisiones realmente malas que arruinan sus vidas y ponen en peligro las promesas de Dios. Sin embargo, Dios permanece fiel a ellos. Él continúa rescatándolos de sí mismos y reafirmando su compromiso de bendecirlos y de bendecir las naciones a través de ellos a pesar de sus fracasos. Las historias de Abraham. Dios había prometido a Abraham una gran familia, pero en dos ocasiones diferentes, él teme por su vida porque otros hombres se sienten atraídos por su esposa. Él hasta niega que está casado con ella, lo que crea, por supuesto, muchos problemas. Y no solo eso, Abraham y su esposa Sara no pueden tener hijos. Así que Sara hace arreglos para que Abraham se acueste con una de sus sirvientas, lo cual causa todos estos problemas. Pero en cada ocasión, Dios libra a Abraham. En los capítulos 15 y 17, Dios hasta formaliza su promesa a Abraham con un compromiso oficial llamado pacto. Esta es una escena clásica. Dios invita a Abraham a mirar las estrellas del cielo y a contarlas. Él le dice que así de numerosa será su familia. A pesar de todos los obstáculos de no tener hijos, ni la manera de tenerlos en ese momento, Abraham mira al cielo y simplemente confía en la promesa de Dios. Dios responde, entrando en un pacto con Abraham, prometiéndole que se convertirá en padre de muchas naciones para que la bendición de Dios pueda alcanzar a todo el mundo. Dios pidió a Abraham que marcara a su familia con una señal del pacto, la circuncisión de todos los varones en la familia. Este es un símbolo que les recordará que la fecundidad de su familia es un regalo de Dios. Eventualmente, Abraham tiene muchos hijos y muere anciano en buena vejez. Las historias de Jacob desarrollan estos temas en forma todavía más dramática. Desde su nacimiento, Jacob vive a la altura de su nombre, que significa engañador. Estafa a su hermano y le quita su herencia y bendición. Lo hace nada más y nada menos que engañando a su anciano y ciego padre. Luego, simplemente se va. Va y toma 4 esposas, aunque realmente solo ama a una, Raquel. Él crea un montón de rivalidades en la familia. Lo único que lo humilla es ser engañado por su tío Labán, quien le engaña durante años de su vida. La situación finalmente se invierte. Es un Jacob humillado el que regresa a su tierra. En una historia muy extraña, Jacob termina luchando con Dios, demandando que Dios lo bendiga. Algunas cosas realmente nunca cambian, ¿verdad? Sin embargo, Dios honra su determinación y pasa la bendición de Abraham a él. Él le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. En esta última parte del libro, la historia de los hijos de Jacob es donde todos los temas llegan a un punto crítico.
Jacob ama a su penúltimo hijo, José, más que a todos los demás, y le da una túnica especial. Los 10 hijos mayores llegan a odiar a José. Lo secuestran y planean matarlo, pero en lugar de eso, deciden solo venderlo como esclavo en Egipto, donde termina en prisión, hablando de fracasos familiares. Pero Dios está con José. Él orquesta la liberación de José de la prisión, y Faraón termina elevando a José como segundo al mando sobre todo Egipto. José salva a la nación de Egipto durante una hambruna. También termina salvando a sus hermanos y a su familia de morir de hambre. Una vez más, podemos ver cómo la locura y el pecado de la familia de Abraham se encuentra con la fidelidad de Dios, quien transforma hasta la maldad de los hermanos de José en una ocasión para salvar vidas. De hecho, esto es lo que José dice casi al final del libro. Él le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para salvar muchas vidas. Estas palabras están estratégicamente colocadas al final del libro porque resumen no solo la historia de José y sus hermanos, sino del libro como un todo. De Génesis 3 en adelante, los humanos actúan egoístamente y haciendo el mal. Pero este Dios no va a dejar su mundo de su propia cuenta. Él permanece fiel y determinado a bendecir a las personas a pesar de sus fracasos. Puedes ver esto especialmente en cómo esa misteriosa promesa acerca del descendiente de la mujer se desarrolla a través del libro. Dios prometió que un vencedor herido vendría y aplastaría a la serpiente y derrotaría el mal desde su raíz. Luego, el autor conecta esta promesa directamente con el linaje de Abraham. Esto es una parte de cómo Dios traerá su bendición a las naciones. Desde Abraham, esta promesa se conecta con Judá, el cuarto hijo de Jacob, y es así como lo hace. En un poema extremadamente importante en el capítulo 49, un Jacob ya anciano, en su lecho de muerte, quiere bendecir a sus 12 hijos. Cuando llega a Judá, Jacob predice que Judá se convertiría en la tribu de los reyes líderes de Israel. Un día, vendrá un rey que demandará la obediencia de todas las naciones. Vendría y cumpliría la promesa de Dios de restaurar las bendiciones del Edén en todo el mundo. El libro de Génesis termina con todas estas esperanzas y promesas futuras, flotando y sin desarrollar. Te obliga a voltear la página para ver cómo terminará todo. Por ahora, ese es el libro de Génesis. Muy bien, hermanos. Esta es la segunda parte del Génesis, del capítulo 12 al capítulo 50, ¿no? Entonces, el versículo clave de Génesis es el capítulo 3, versículo 15, como ustedes han podido ver, que una vez que Adán y Eva pecaron, Dios no iba a dejarlos solos, sino que tenía una promesa. Y esa promesa ustedes han visto en esta segunda parte de Génesis, que son personas en la cual Dios va levantando para mostrarnos el camino de que iba a venir a nuestro mundo, a nuestras vidas, Jesús, ¿no? El cual todo estaba yendo en esa línea, ¿no? Para que nosotros podamos entender, hermanos, los planes que Dios tenía. Amén. Entonces, con todo esto lo explicado, quiero asignar tarea, hermanos, para que usted pueda trabajar, porque me interesa bastante que usted haya entendido, ¿no? No quisiera que usted quede con algunas lagunillas o algunas dudas. Entonces, sí, adelante. ¿Puedo preguntar, pastor? Sí, sí. Tenía una pregunta. En sí tenía muchas preguntas ahí, pastor. ¿Cómo Dios mantuvo la salvación de Adán? Esa es otra pregunta. Ahora, vemos que yo creo que el propósito de Dios es mostrar su majestad, todo lo que en el principio ya hemos visto que era vacío, no tenía forma. Y ahí en el medio vemos que el Espíritu de Dios que daba forma a las cosas y él daba luz. Entonces, el universo, yo creo que para entender actuaba su poder en medio de su espíritu, que las cosas hacía de lo nada a lo vacío. Nos podemos imaginar sin luz y ver
que ese es el creador y su creación formando las cosas buenas, porque dice la escritura que todo lo que formó era bueno. Entonces, me imagino, pastor, en ese área, entrar en esas escrituras y me pregunto entonces, cuando los hombres, ¿en qué momento que fue Dios les salvó y para la tierra prometida que es celestial, espiritual? ¿Y en qué momento ellos fueron salvos? Porque después, dice, de la caída de la descendencia, Adán, no que fue, él buscó. Dijo la escritura que el hombre y la mujer se habían escondido, ¿verdad? Se habían ido y Dios tomó a buscarla a ellos. Entonces, ¿en qué momento? Porque mayoría ha escuchado que es libre albedrío que usan. Eso podía ocurrir antes de la caída, pero después de la caída, libre albedrío de nada serviría, pastor. Eso quería un poquito que nos, de ese punto, un poquito más que nos querías que aclares, pastor. Nada más, pastor. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Me encanta, hermano, que pregunten, porque eso puedo notar que les interesa el tema. Bien, en Génesis capítulo 1, hablando acerca de la creación de todo lo que es el universo, porque si podemos dar lectura, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la pregunta de mi hermano, ¿no? ¿Cómo es que de tanto caos, oscuridad y todo estaba desordenado, cómo se formó? Si puedo hablar en cuanto a lo que es las teorías de la creación, hay dos posturas, ¿no? La teoría de la evolución nos dice que todo ocurrió por causa y efecto, ¿no? Son términos filosóficos en la cual en algún momento tuvo que haber un gran impacto por golpes, evolución, una parte evolutiva, el Big Bang, ¿no? Donde hubo choques de esteroides, de estrellas de mundos y se originó la vida, ¿no? Y de ahí empezó la evolución y el hombre evolucionó del mono y a veces pareciera que nos comportamos como monos, pero no somos monos, ¿no? Entonces, esa teoría descartada para nosotros que somos más inclinados a lo que dice la palabra, la teoría creacionista, que por la palabra fue creado todo lo que podemos ver. Porque el versículo 3 dice, hermanos, y dijo Dios por el poder de la palabra, hermanos, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó por el poder de la palabra Dios la luz de las tinieblas. Y sigue diciendo el 5, hermanos, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, si podemos dar lectura, vamos a entrar a más detalle. Pero hermanos, algo que nosotros resaltando o respaldando lo que es la teoría creacionista, creemos en el poder del Señor, que por la palabra fue hecho, donde participaron, hermanos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque cuando dice y se movía el Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla, hermanos, después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como vuelvo a decir, esto en hermenéutica se habla bastante, nos denota en términos no solamente de una persona en singular, sino en plural, donde participan una, dos o tres personas, en este caso la Trinidad. Ahora, ¿qué pasó con Adán? La gran pregunta. Él iba a ser un hombre que iba a vivir de forma permanente, ¿no? Inmortal, vamos a decirlo así. La cercanía que tenía con Dios era pues de intimidad, ¿no? Donde él podía conversar, así como nosotros conversamos con nuestro Padre en forma física, ¿no? Podemos hablar, conversar, tener esa comunión, de poder escuchar, de poder también hablar y poder relacionarnos. Esa era la relación de Adán con Dios, ¿no? Y Eva de igual manera. ¿Qué sucedió? En ese momento no había la gracia, ¿no? Sino había la comunión con el Señor, que era cercana.
Pero cuando ya ingresó el pecado, Romanos 3:23 por eso lo describe claramente, ¿no? Por cuanto todos pecaron y estamos separados. Hubo una separación, porque en la atribución, en los atributos que Dios, perdón, tiene es su santidad, que en la santidad no puede estar el pecado en medio, ¿no? Entonces tiene que separarse, tiene que haber un gran abismo, y eso es lo que sucedió. Y no sé si les he explicado, pero lo primero que sucedió en Adán fue el poder ser abiertos los ojos, porque conocía la ciencia del bien y del mal, y lo primero que vio fue, y se vio a sí mismo y dijo, estoy desnudo, ¿no? Y después sintió temor de Dios, de que un ser supremo, que ya ahora ya no era esa relación de amor, sino era una relación de tener miedo, porque había infringido la ley, había desobedecido la palabra de que dijo, de todo árbol comeréis menos de este fruto, o sea que desobedeció y él se escondió, dice, ¿no? Se escondió y tuvo vergüenza. Y de ahí viene, hermanos, lo que es la condena, ¿no? Lo que es la muerte espiritual y la muerte física. Adán murió, hermanos, y fue el hombre que vivió mucho más años. Ahorita no me acuerdo, hermano, ese dato, pero la próxima clase. La Biblia cuenta de que el hombre que más vivió fue Matusalén, ¿no? Con unos 900 y algo de años. Adán está por ahí también en la tendencia de vivir tantos años. Entonces, si comparamos la edad de años en este tiempo, ¿cuánto es la calidad de vida que tenemos nosotros? ¿Hasta qué año podemos llegar? ¿Y cuántos años vivió antes de nosotros las personas? Entonces, es una diferencia única, ¿no? Entonces, Adán, ahorita no voy a entrar en detalles, pero se habla de lo que es las descendencias. El libro de Génesis acerca de las líneas de la descendencia, ¿no? Adán y Eva tuvieron otros hijos y otras hijas. Entonces, Abel murió, Caín fue maldito por causa de la muerte de su hermano, pero Adán tuvo otros hijos, como vuelvo a decir, y de ahí viene lo que es la línea. Me comprometo igual a mostrarle el panorama bíblico, cómo viene de las descendencias, hablando de todo lo que menciona la segunda parte de Génesis, llegando de los patriarcas hasta lo que es mucho más allá, la línea genealógica de Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, puedo decir de esta manera de que hay mucho que estudiar, ¿no? En una sola clase no podría detallarlo por completo, pero les quiero dar algunas pautas, ¿no? En cómo poder estudiar. No sé si respondí la pregunta, hermano. Sí, pastor, está muy bien, pastor. Es porque para mí es muy importante. Escuché muchas veces y voy viniendo a veces estudiando y otro, meditando, analizando a un tanto de los reformadores y cuanto más uno necesita saber, aún todavía, porque a veces manejan mucho ese libre albedrío. Entonces, hoy en día, entonces, a veces el libre albedrío es que uno puede ser ya contestar a Dios. Yo creo que van mucho por ahí. Entonces, la Biblia creo que no va por ese lado. Entonces, como dos luchas que trajeron grandes, es como misma cosa sería en la teología que entran el Calvino y arminismo, ¿verdad? No, ahí misma cosa que llegan todos. Entonces, yo creo que, pastor, es para nosotros muy importantes. Gracias a usted, pastor. Creo que vamos a aprender mucho, Señor. Dios nos puede enseñar a través de su palabra, pastor. Muchas gracias. Sí, hay que tener mucho cuidado en esa enseñanza que hay tendencia de esto, ¿no? Del libre albedrío, donde uno puede hacer lo que bien le parezca, ¿no? Recuerden el libro de Jueces que el tema central es, no había profeta ni juez que ponga orden y todos hacían lo que bien les parecía. Recordemos que los atributos de Dios, uno de ellos es el orden, que Dios siempre va a querer que haya orden. Pero ¿por qué hay en este tiempo la tendencia de que se mencione bastante del libre albedrío, ¿no? De poder tener lo mejor, las mejores opciones? Es porque si vemos las escrituras menciona lo que es primera y segunda Pedro y Judas, de que en los últimos días entrará la apostasía, dice. No sé si lo mencioné, creo que lo dije, donde internamente la iglesia, algunos de los más antiguos líderes
apostatarán, dice, ¿no? Se rebelarán, renegarán de la fe, dando a entender de que no están de acuerdo y quieren actuar según su parecer, dando énfasis al libre albedrío. Entonces, no podemos, hermanos, caer en este pensamiento y decir que, bueno, si algo está mal hay que decirlo, pero yo no me puedo salir de la cobertura donde el Señor me ha llamado y me puso, ¿no? Porque Dios tiene propósitos. Yo creo que nadie de nosotros ha escogido dónde va a ir o qué iglesia va a estar. No, Dios lo trajo, Dios lo llamó, al igual que Dios llamó a Abraham, llamó a sus hijos, Isaac, Jacob, a todos, ¿no? Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y nosotros, hermanos, debemos ir bajo esa misma línea. Imagínense, por eso, como le vuelvo a contar la historia de la Biblia, Abraham tal vez no creyó, ni menos su esposa, en los planes que Dios tenía para él en cuanto le iba a dar descendencia. Sara, en querer ayudar en los planes del Señor, dijo, quédate con mi sierva y ella te va a dar hijos. Pero ¿qué es lo que causó? Causó un problema entre naciones, porque a causa de que Agar tuvo un hijo que es Ismael, nacieron lo que es los ismaelitas, los mahometanos, que hasta hoy en día son enemigos con lo que es la descendencia de los hijos del hijo de Abraham, ¿no? Isaac. Entonces, hermanos, en vez de poder ayudar a Dios, perjudicamos en los planes de Dios y pensamos que nosotros tenemos libre decisión para actuar como quisiéramos, ¿no? Al final Dios va a estar de acuerdo. Dios es bueno, Dios es un Dios de amor. Él permite que podamos decidir, pero qué mejor, Él quiere que primero le preguntemos y podamos actuar conforme su voluntad y no nos equivoquemos en ese pensamiento o esa corriente teológica al decir, tengo el libre albedrío y puedo actuar como me parece bien. Mucho cuidado, porque la palabra menciona también, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es de muerte, ¿no? Entonces, tiene consecuencias serias, hermanos, ¿no? Bueno, gracias, hermanos, por la pregunta. Gracias por poder participar. Quiero terminar esta clase dejándoles tarea para el día miércoles. Les dejo este material, hermanos, está en Classroom. Es el estudio inductivo de Génesis, ya los orígenes, donde usted va a dar una lectura acerca de cómo es la forma de estudio inductiva y cómo se va a trabajar. Aquí está la explicación. Lo que quiero que hagan, hermanos, es poder responder las preguntas que tiene. Aquí tiene lo que es el esquema, la estructura de qué es lo que va a encontrar en cada pasaje bíblico, divididos en 12 semanas. Claro, no van a hacerlo todos. Lo voy a asignar en esta noche hasta el día miércoles, ciertas páginas. Primero, quiero que respondan estas preguntas, hermanos. Por ejemplo, ¿quién escribió este libro? ¿Cuándo fue escrito? ¿Dónde fue escrito? ¿A quién fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Cuál es el estilo en cuál estilo fue escrito? Si no pueden responder esta pregunta, hermano, lo dejan vacío. Lo vamos a hacer conmigo. ¿Cuál es el tema central del Génesis? Entonces, ahí pueden escribir, ¿ya? Esto es la página 1. Luego van a responder de la página 2, página 3 y hasta la página 5, hermanos. Ya, hasta la página 5 les voy a dar tarea, ya, para que ustedes con la Biblia en mano, porque aquí hay que responder preguntas como indica aquí. ¿Cómo se relacionan estos pasajes con los relatos de Génesis capítulo 1 al capítulo 11? Entonces, por ejemplo, explica aquí, Mateo 13:35, un punto de tiempo cuando el mundo fue fundado. Así, palabras, respuestas pequeñas en cada línea, donde usted pueda dar lectura y pueda resumir lo que dice el pasaje bíblico, ¿no? Esto le va a ayudar bastante, mi hermano, si no está pasando hermenéutica en la materia del seminario, a que usted pueda ser práctico al momento de hacer sus estudios bíblicos para enseñar y también para predicar. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Entonces, página 1, 2, 3, 4 y hasta la página 5. ¿Ya? Esto lo van a copiar en su cuaderno, le sacan foto y me lo suben, por favor, a
Classroom como evidencia del trabajo y ahí voy a calificar. Y usted cuando quiera recordar sus notas y al momento de enseñar, esta plataforma de Classroom va a estar guardada para el momento cuando usted lo necesite. Va a ser como su biblioteca. Por eso me interesa que ustedes puedan subir todas sus tareas aquí para que en algún momento lo necesitan, puedan abrirlo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Pastor, tengo una pregunta, Pastor. Acerca un poquito, ¿me podías aclarar sobre inductivo? Inductivo, esa palabra, Pastor. Ya, quiero explicar en detalle. El método inductivo va de lo general a lo particular. Por ejemplo, yo quiero estudiar acerca de lo que es en Bolivia el dengue. Entonces voy a estudiar Bolivia. Voy a estudiar el departamento en particular Santa Cruz. Y voy a llegar a una provincia y un barrio en específico. Entonces, voy de lo general a lo particular en un estudio inductivo. Eso quiere decir, de lo general a lo central o particular o lo más importante, ¿ya? Tiene tres aspectos el método inductivo: observación, interpretación, aplicación. Entonces, sus tres elementos importantes del método inductivo, vuelvo a decir: observación, interpretación, aplicación. Entonces, en base a ese método, vamos a ir nosotros aprendiendo a hacer estudios bíblicos. Ahora, a diferencia del método inductivo, está el método deductivo, donde es lo contrario del método inductivo, que viene de lo particular a lo general. O sea, de lo que hemos encontrado las verdades en específico, vamos a ir detallando hasta llegar a lo más grande de la historia, ¿no? Lo más general, que es lo contrario al método inductivo. No sé si respondí la pregunta. Sí, Pastor, Muy bien. es muy bueno, Pastor. El último que decía observación, interpretación, ¿qué es? Uno más. Aplicación. Aplicación, entendí, Pastor. Es un poquito, ¿Ya? un tiempo pasé y yo ¿Está estaba, recordando? sí, Pastor. Sí, eso mayormente se puede tener estudios en hermenéutica, porque esa es la base principal, como dije, ¿no? Para elaborar sermones en homilética. Y dentro del bosquejo de lo que es los sermones, se puede ir introduciendo en cuanto a la estructura, de las estructuras principales, secundarias, llegando a la parte de la meditación y la confrontación. No es confrontación, porque no quiero que le peleen los hermanos, sino de la intimidad con el Señor, la consagración. Entonces, esta es la clave, hermanos. Si ustedes me aprenden a dominar el método inductivo con este estudio que lo dejo, realmente les va a encantar cómo es hacer un estudio, hermanos, de la palabra. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, hermanos. Espero ser una gran ayuda para sus vidas, que ustedes puedan ser bendecidos y que yo solamente les pido, si tienen pregunta, háganmelo, puedan exprimir todo lo que Dios me ha podido bendecir también y yo quiero ser su ayuda para ustedes. Amén. Bien, vamos a orar para terminar la clase. Voy a dejar de grabar.